Eran las 23:07 de un jueves cualquiera cuando un desconocido se sentó a mi lado en el bar de la estación de tren de Atocha. Yo estaba ahí solo, esperando el último tren de vuelta a Salamanca después de una reunión de trabajo en Madrid. No había mucho que hacer, así que me pedí otra caña y me resigné a matar el tiempo. El tipo se giró hacia mí con una de esas sonrisas de sé algo que tú no. Tenía pinta de haber vivido demasiadas noches como esa. Levantó su vaso, brindó sin motivo, y dijo: ¿Tú no eres Javier, el marido de Elena? Lo miré de reojo. No lo conocía. Pensé que quizás me confundía con alguien más. Sí, le respondí, ya con un nudo empezando a formarse en el estómago. El tipo soltó una carcajada triste y añadió: Vaya. No te lo ha contado, ¿verdad? Ahí se me heló la sangre. No hacía falta que dijera más. Su tono, su mirada, la forma en que bajó los ojos después de hablar, todo apuntaba a una sola cosa. Pero él sí siguió hablando. Y cada palabra que dijo me fue vaciando por dentro. Tu mujer. Elena, no sé cómo decírtelo, tío. Lleva viéndose con un tipo de aquí desde hace meses. Uno del ayuntamiento, creo. No sé su nombre, pero los he visto juntos más de una vez, entrando al hotelito de la calle Príncipe Vergara. No es asunto mío, pero, cuando te vi ahora supe que eras tú. Joder, lo siento. No recuerdo si llegué a terminarme la cerveza. Tampoco si me despedí. Lo que sí recuerdo perfectamente es la sensación en el pecho cuando salí del bar, como si me hubieran dado un puñetazo que me robó el aire. Y ahí, en medio del bullicio de una estación cualquiera, supe que todo en mi vida estaba a punto de cambiar. Volví a casa sin decir nada. Me bajé del tren y caminé hasta el coche con la cabeza hecha un lío. No encendí la radio, no llamé a nadie, ni siquiera miré el móvil. Solo manejé por la carretera oscura de vuelta a casa, repasando cada palabra que me dijo ese tipo. No parecía un borracho cualquiera inventándose historias. No pidió dinero, no parecía tener una agenda oculta. Solo lo soltó como quien te avisa que te has dejado las luces del coche encendidas. La frialdad con la que lo dijo fue lo que más me jodió. Como si lo que me estaba contando fuera ya de dominio público, algo que todo el mundo sabía menos yo. Al llegar a casa, Elena dormía. O fingía dormir. No lo sabía ni me importaba en ese momento. Dejé el maletín en el pasillo, me quité los zapatos y me senté en la cocina, con la luz apagada. Estuve así un rato largo, escuchando el leve zumbido del frigorífico, mientras trataba de decidir si debía creer lo que acababa de escuchar. No tenía pruebas. No tenía nombres. No tenía imágenes. Solo la voz de un desconocido que había soltado la bomba y desaparecido. Pero algo en mí, algo muy jodidamente claro, me decía que no estaba mintiendo. Era como si todo encajara de golpe. Las veces que Elena salía y volvía más tarde de lo normal, las llamadas que atendía en la terraza, los fines de semana que decía que iba con las chicas del trabajo a desconectar. Yo siempre le creí. Porque siempre pensé que lo nuestro era sólido, estable, sin grietas. A la mañana siguiente, ella actuó normal. Se vistió como siempre, se pintó los labios frente al espejo del pasillo y me preguntó si quería café. Dije que no. La observé. No como lo hacía antes, con cariño, sino con una distancia nueva. Intentando ver lo que siempre estuvo ahí y yo no supe o no quise ver. Su forma de evitar el contacto visual, la sonrisa ensayada, la prisa por salir de casa. Nada llamativo por sí solo, pero todo sumado hacía ruido, mucho ruido. Pasaron 2 días. No dije nada. Ni una palabra sobre el tipo del bar, ni sobre el hotel, ni sobre el tipo del ayuntamiento. Pero comencé a moverme. No de forma obvia. No era tonto.
Sabía que si quería la verdad, tenía que buscarla por mi cuenta. La clave fue una compañera de Elena, que trabaja también en el ayuntamiento, una que conozco desde hace años porque su hijo va al colegio con el mío. Le escribí un mensaje, directo pero sin sonar desesperado. ¿Tú sabes con quién se junta últimamente Elena en el trabajo? Tardó un poco en contestar, pero lo hizo con una sola línea: no soy quien para meterme, Javier, pero ten cuidado. Eso me bastó. Ese mismo día pedí el día libre en el trabajo y manejé hasta Madrid de nuevo. No tenía dirección exacta, pero recordaba lo que me dijo el hombre del bar, hotelito en la calle Príncipe Vergara. Di vueltas como un idiota durante horas, viendo pasar taxis, turistas y trabajadores. Al final me paré frente a un pequeño hotel de fachada gris, sin cartel llamativo, discreto. Tenía pinta de lugar donde uno va a hacer lo que no quiere que otros sepan. Entré fingiendo estar buscando a un amigo, alguien que se había registrado y se me había olvidado el nombre del hotel. La recepcionista, una mujer joven que ni siquiera levantó la vista del ordenador, solo me preguntó si era Javier. Me congelé. Dije que sí. Ella sintió como si confirmara algo y sin más, me dijo: la habitación 208, suba por el ascensor del fondo. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. ¿Subía? ¿Me iba? Al final, subí. El pasillo olía a perfume barato. El tipo de olor que se queda pegado a la ropa sin que te des cuenta. Caminé hasta la 208 con pasos lentos, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. No sabía qué me iba a encontrar, pero tenía la certeza de que lo iba a recordar el resto de mi vida. Toqué la puerta una vez, sin fuerza. Luego otra, más fuerte. No hubo respuesta. Estaba a punto de marcharme cuando escuché una voz conocida dentro. La suya. Riendo. Y otra voz masculina. No llegué a entender qué decían, pero el tono era íntimo, relajado, familiar. Esperé. Quería verla salir. Quería ver su cara al verme. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Entonces se abrió la puerta. Salió el primero. No lo conocía, pero era evidente que no era un amigo cualquiera. Era más joven que yo, con pinta de funcionario recién ascendido. Luego salió Elena. Llevaba el pelo recogido, sin maquillaje, con una blusa que no le había visto nunca. Se detuvo al verme. No dijo nada. Ni un no es lo que piensas, ni un puedo explicarlo. Solo se quedó quieta, como si no esperara que la realidad la alcanzara ahí mismo. El otro tipo ni siquiera me miró. Dio media vuelta y se fue. Ella no. Me miró. Y en sus ojos no vi culpa. Vi miedo. Yo no dije nada. Solo la miré durante unos segundos que parecieron horas, luego me di la vuelta y me fui. No porque no tuviera nada que decir, sino porque si lo decía, iba a explotar ahí mismo. No la vi durante los 2 días siguientes. No contestó a mis llamadas, ni a los mensajes, y no volvió a casa. Supuse que estaría con él, o quizá en casa de alguna amiga que le prestara un sofá y una excusa. Yo tampoco estaba seguro de querer verla aún. Pero el sábado por la mañana, mientras estaba cortando jamón en la cocina sin hambre y sin ganas, escuché las llaves en la puerta. Entró como si nada, con una bolsa en la mano y el móvil pegado a la oreja. Me vio, colgó, dejó la bolsa en la encimera y dijo: tenemos que hablar. Yo no respondí, solo me apoyé en la mesa con los brazos cruzados y esperé. No parecía nerviosa, ni arrepentida. Tenía esa mirada que había visto antes, la que pone cuando ya ha decidido algo y no está interesada en escuchar otra versión. Se sentó frente a mí y soltó el discurso como si lo hubiera ensayado varias veces frente al espejo, que lo siente, que no era su intención que todo se enterara así, que llevaba tiempo sintiéndose vacía,
que no sabía cómo contármelo, que no quería hacerme daño, que las cosas se le fueron de las manos. Todo en el tono de alguien que ya no está dentro, que solo está informando al que queda detrás de lo que hay. No la interrumpí. No porque respetara su turno, sino porque cada frase me iba clavando más en la silla. Cuando terminó, le pregunté lo único que me interesaba en ese momento: ¿llevas cuánto con él? Dudó un momento, bajó la mirada y dijo: unos 4 meses. Sabía que era mentira. Eso no era de hace 4 meses. Eso tenía raíces mucho más profundas. Le pedí que me dijera su nombre. Lo dijo sin dudar: Daniel. Uno de los técnicos de urbanismo del ayuntamiento. Lo conocía de vista. Lo había saludado alguna vez en las fiestas del pueblo. Una vez incluso le ofrecí una cerveza en la verbena del verano. Me aguanté las ganas de levantar la mesa de una patada. Le pregunté si lo amaba. Dijo que no lo sabía, que no era eso, que no era amor, que era otra cosa. Le pregunté si se acostaron. No contestó. Solo bajó la cabeza y asintió con un gesto apenas visible. Me reí, sin ganas, pero con rabia. Ella levantó la vista sorprendida. Le dije que no podía creer que después de todo, ni siquiera tuviera el valor de decirlo en voz alta. Que después de tantos años, de tantas cosas, lo mínimo que podía hacer era ser honesta. Pero no dijo nada más. Me levanté, cogí mis llaves y salí de casa. No sabía a dónde ir, pero necesitaba salir. Conduje sin rumbo, dando vueltas por las calles del pueblo. En una de ellas vi a Daniel entrando en una panadería. Me detuve en seco. Podía bajarme, encararlo, soltarle un puñetazo en la cara, gritarle todo lo que tenía atravesado, pero no lo hice. Me quedé ahí, dentro del coche, viendo cómo compraba pan como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de reventar una familia. Sentí una mezcla de asco, impotencia y cansancio. No por él. Por ella. Por mí. Por todo. Volví a casa por la tarde. Elena no estaba. En su lugar, había dejado una nota en la mesa. No decía mucho. Que se quedaría en casa de su hermana unos días, que necesitábamos espacio, que cuando quisiera hablar, que la llamara. Cogí la nota, la rompí en 4 pedazos y la tiré a la basura. Después me senté en el sofá y me quedé mirando la televisión apagada durante horas. En algún momento, me quedé dormido. Al día siguiente, recibí un mensaje de su hermana. Me pedía que hablara con Elena, que estaba destrozada, que no sabía lo que hacía. Lo ignoré. Luego vino otro, esta vez de su madre. Lo mismo. Que no la juzgara tan duro, que el amor se acaba, que son cosas que pasan. Respondí que no me interesaban los consejos de quien nunca me ha querido. Nunca me llevé bien con su madre, y no iba a empezar ahora. Por la noche, me llamó mi hermano. Había oído rumores, como pasa siempre en los pueblos. Le conté lo justo, sin entrar en detalles. Me dijo que si necesitaba quedarme en su casa unos días, que sin problema. Le dije que no pensaba abandonar mi casa. Que se fuera ella. Que se fuera con su Daniel o con quien quisiera. Pero que yo de ahí no me movía. Cenando solo, en silencio, entendí que ya nada sería igual. No porque hubiera sido infiel, sino por cómo lo manejó. Por la mentira sostenida, por la frialdad, por la forma en que lo soltó como si fuera un trámite. No lloró, no suplicó, no mostró ni una pizca de arrepentimiento real. Me dejó claro que ya no estaba conmigo mucho antes de que me enterara. No estaba interesado en llorar ni en lamentarme, eso lo había hecho los primeros 2 días sin que nadie lo notara, cuando aún no podía digerir que todo lo que habíamos construido durante 14 años se redujera a un polvo entre semana con un tipo que no sabía ni si tenía perro o hijos. No iba a quedarme en el rol de víctima, eso lo tenía claro.
Así que el lunes por la mañana, mientras me tomaba el café en la cocina, encendí el portátil y comencé a buscar abogados. No era solo por el divorcio. Era por dejar claro que no pensaba regalarle ni un solo minuto más de mi tiempo ni un solo euro de mi trabajo. Encontré a una abogada en Salamanca que tenía fama de dura, especializada en separaciones con bienes compartidos. Pedí una cita para el miércoles. Cuando colgué, sentí que por fin había empezado a tomar el control. Ese mismo día pasé por el ayuntamiento. No fui a buscarle, aunque las ganas no me faltaban. Fui a hablar con un amigo que trabaja en administración. Le pregunté directamente si conocía a Daniel, el técnico de urbanismo. Me miró serio y asintió con la cabeza. Le pregunté si sabía algo de su relación con Elena. No me dijo mucho, pero el silencio fue suficiente. Lo sabían. Todos. Todos menos yo. Me largué sin decir nada más. Me sentía como un idiota. Volví a casa y empecé a vaciar el trastero. Agarré las cajas con las cosas de ella, las de su época universitaria, sus libros de derecho, las carpetas con apuntes, sus antiguas agendas, todo eso que llevaba años cogiendo polvo. Las metí en bolsas de basura y las dejé en la entrada. Después hice lo mismo con su ropa del armario. No lo hice con rabia, lo hice con orden, como quien limpia un cuarto antes de que lleguen visitas. Por la tarde le mandé un mensaje: tienes hasta el viernes para venir a buscar tus cosas. Si no, las dejo en la calle. No hubo respuesta. El miércoles fui a ver a la abogada. Me explicó todo con calma, pero sin rodeos. Le di todos los detalles que tenía, le conté lo del hotel, lo del otro tipo, le mostré incluso las conversaciones con su hermana y su madre. Me dijo que con una estrategia clara podíamos negociar un divorcio sin dejarle mucho margen. Como no teníamos hijos y la casa estaba a mi nombre, no había riesgo de perderla. Aún así, me recomendó reunir pruebas. Le pregunté si me recomendaba contratar un detective. Me dijo que no, que ya tenía suficiente, que lo más importante era dejar claro que no había marcha atrás. Volví a casa con una mezcla rara de alivio y tensión. No sabía cómo iba a reaccionar Elena cuando le llegaran los papeles. Pero no pensaba avisarla. Esa noche llamé a un cerrajero y cambié la cerradura. Me daba igual si aún tenía llaves, eso se acabó. A la mañana siguiente, mientras iba al trabajo, vi a su hermana esperando fuera de mi casa. Ni bajé la ventanilla. Me llamó por teléfono 3 veces seguidas, pero no contesté. Quería que Elena se enfrentara a esto sola, sin su círculo de apoyo llenándola de excusas. El viernes llegó y, como era de esperar, apareció. No tocó el timbre, golpeó la puerta con insistencia. Abrí. Me miró con cara de reproche, como si yo fuera el que le debía una explicación. Le señalé las bolsas en la entrada. No dije nada. Ella tampoco. Entró, revisó sus cosas, no todas, solo las que cabían en el maletero de su coche, y salió sin despedirse. Me quedé en la puerta viendo cómo se alejaba. No me sentí mejor, pero tampoco peor. Simplemente, estaba empezando a vaciar todo. Esa noche llamé a Tomás, un amigo que tenía un bar en el centro. Le pedí que me hiciera un favor. Quería organizar una comida para los amigos en común. Nada de celebraciones, solo una reunión donde pudiera hablar de frente con la gente que había estado en mi vida todo este tiempo. Quería que supieran la verdad antes de que ella empezara a contar su versión. No iba a permitir que dijera que las cosas no funcionaban o que nos estábamos distanciando. La verdad era sencilla: me había engañado, se había acostado con otro y había roto todo lo que teníamos. El sábado al mediodía estábamos reunidos en una mesa larga. Algunos amigos sabían algo, otros no. Les conté lo que había pasado. Sin adornos, sin exageraciones.
solo los hechos. Hubo silencio, miradas incómodas, algún comentario suave tipo lo siento, tío. No me interesaba que sintieran pena. Solo quería dejar claro que no pensaba esconderme ni mentir. Algunos se quedaron callados, otros dijeron que no sabían nada. Lo dudaba, pero tampoco iba a pelear por eso. El lunes siguiente, Elena recibió los papeles del divorcio. Me lo confirmó la abogada. No hubo respuesta inmediata. Al día siguiente, me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje, ¿de verdad vas a hacer esto así? Lo borré sin escucharlo completo. 3 días después de que recibiera los papeles, apareció sin avisar. No me molesté en cerrarle la puerta en la cara, tampoco le ofrecí pasar. Salió directamente con lo que venía a decir. Dijo que necesitaba hablar, que lo que estaba pasando no podía terminar así, que merecíamos al menos una conversación de verdad. Me apoyé en el marco de la puerta sin responder. Ella insistió. Por favor, solo un rato, dijo. Accedí, pero le dejé claro que no era un intento de reconciliación ni una tregua. Era el cierre, punto final. Se sentó en la silla del comedor como si aún tuviera algún derecho sobre esa casa. Yo me mantuve de pie. Dijo que no sabía cómo se había metido en esa situación, que no era su intención traicionarme, que Daniel fue algo inesperado, que al principio era solo hablar, tomar café, y que con el tiempo se fue enredando todo. Le pregunté si creía que eso justificaba lo que había hecho. Dijo que no, que solo intentaba que yo entendiera. Le respondí que lo único que entendía era que ella había mentido durante meses y que ahora quería suavizar lo que ya estaba roto. Me dijo que no quería que esto acabara con odio, que había pasado muchos años buenos juntos, que no podía ser que todo se borrara así. Le pregunté por qué no lo pensó antes de cruzar la línea, por qué no me lo dijo cuando aún tenía arreglo, por qué me hizo sentir como un extraño en mi propia casa mientras ella compartía su vida con otro. Bajó la mirada y no dijo nada. Se quedó en silencio unos segundos y luego cambió de tono. Dijo que no quería que esto afectara a cómo nos veían nuestros amigos, que le dolía pensar que todo el mundo la estaba juzgando, que se sentía sola y hundida. Le contesté que eso no era mi problema, que cada uno carga con sus actos, y que si ahora sentía las consecuencias era porque antes había tomado decisiones sin medir nada. Me pidió que no la odiara. Le dije que no la odiaba, que simplemente ya no sentía nada, y eso era peor. Le pregunté si seguía viéndose con él. No me lo negó. Dijo que no estaban juntos oficialmente, que no sabía lo que iba a pasar. Le contesté que me daba igual, que ese asunto ya no me pertenecía. Quiso saber si había alguien más en mi vida, como si eso equilibrara algo. Le dije que no estaba buscando consuelo en otra persona, que estaba intentando recuperar algo de dignidad, cosa que a ella parecía no importarle cuando decidió acostarse con otro sin decírmelo. Me preguntó si pensaba firmar sin más, sin luchar por nosotros. Le recordé que ella fue la que se bajó del barco sin avisar. Yo solo estaba aceptando que el naufragio ya había ocurrido. Luego dijo que no era todo tan simple, que había cosas entre nosotros que aún eran reales, recuerdos, momentos, planes. Le contesté que los recuerdos no salvan a nadie, que lo real se demuestra en los actos, no en la nostalgia. Se quedó callada durante un buen rato. Yo no dije nada. Luego me miró y preguntó si podía recoger algunas cosas que había olvidado. Le dije que sí, pero que lo hiciera rápido. Cuando se levantó para ir al dormitorio, me quedé en la cocina, escuchando el sonido de las puertas del armario, las bolsas de plástico, las perchas golpeando. Me pareció increíble que fuera esa la forma en que terminaba todo, con bolsas, silencio y la tensión flotando en cada esquina de la casa. Cuando volvió con las manos llenas, me preguntó si podía dejar algunas cosas para recogerlas más adelante. Le respondí que no, que se llevara todo de una vez.
Me miró con los ojos enrojecidos, pero ya no había lágrimas. Se notaba que tampoco tenía fuerzas para pelear más. En la puerta, antes de salir, se giró y me dijo que esperaba que un día pudiera perdonarla. Le contesté que no estaba esperando ese día, que no necesitaba perdonarla para seguir con mi vida. Añadió que si alguna vez quería hablar, que no dudara en escribirle. No respondí. Salió sin mirar atrás. Cerré la puerta despacio y me quedé de pie unos minutos. Luego me senté otra vez en la cocina, como aquel primer día, y respiré. Por primera vez en semanas, no sentí rabia, ni ansiedad, ni ganas de romper nada. Solo una calma extraña, como si mi cuerpo hubiera aceptado que todo estaba acabado, y que no había nada más que decir. Pasaron 3 semanas desde aquella última conversación. No volví a verla. No me llamó más, ni mandó mensajes, ni intentó acercarse de ninguna manera. Me llegaron comentarios sueltos por conocidos, gente que la había visto con él, gente que decía que ya estaban viviendo juntos, otros que afirmaban que solo era una fase y que ella no sabía bien lo que quería. No respondía a nada de eso. Ya no me importaba. Aprendí a no engancharme con lo que otros opinaban de lo que no vivieron. La casa quedó más vacía, pero también más tranquila. Silenciosa, sí, pero sin ese aire tenso que había durante los últimos meses. Empecé a hacer cosas que tenía años sin hacer. Salí a caminar después del trabajo, me apunté a un curso de fotografía que siempre quise probar, incluso comencé a cocinar para mí con algo de gusto, no por obligación. A veces me sentaba en la terraza con un café y me quedaba ahí mirando el cielo, sin pensar en nada, solo en el presente, y en cómo era vivir sin una persona que se convirtió en extraña sin que me diera cuenta. Recibí la confirmación de que el divorcio estaba en marcha, sin oposición por su parte. La abogada me dijo que seguramente ella ya se había resignado a perderlo todo, o simplemente no quería seguir arrastrando el asunto. Cuando firmé los papeles, no sentí alivio ni tristeza, fue más bien un trámite que ya estaba hecho desde el día que descubrí lo de ella. Lo demás era solo ponerle nombre a lo que ya no existía. Lo firmé con calma, sin pausa. Dejé la oficina sin mirar atrás. Un fin de semana fui al pueblo donde vive mi hermano. Me quedé con él y su familia. No hablamos mucho del tema, pero me invitó a una comida con algunos amigos suyos. Entre ellos estaba Clara, una mujer que había pasado por un proceso parecido hace unos años. Hablamos un rato, nada especial, pero me sorprendió que no me hiciera preguntas incómodas ni comentarios de lástima. Solo hablamos como 2 personas normales. Me sentí bien por eso. No fue un encuentro importante, no hubo intercambio de teléfonos ni promesas de vernos de nuevo, pero fue el primer momento en que sentí que podía hablar con alguien sin cargar con todo ese peso. Volví a Salamanca con otra actitud. No era felicidad, ni emoción, era más bien una sensación de estar saliendo de algo espeso. No tenía planes grandes, ni expectativas nuevas, pero ya no me dolía respirar dentro de esa casa. Poco a poco, empecé a sacar fotos, a quitar cosas suyas que aún quedaban, a mover muebles. No para reinventarme, como dicen muchos, sino porque necesitaba que ese espacio fuera realmente mío. No iba a dejar ni una sombra de lo que ya no pertenecía a mi vida. Me costó, claro que sí, pero lo hice sin apuro. Un día me encontré con la madre de Elena en el supermercado. Me miró con cara seria, como si quisiera decir algo. Me acerqué y le dije hola por educación. Me respondió con un suspiro. Me dijo que lo sentía, que nunca pensó que las cosas terminarían así, que su hija estaba confundida. Le respondí que no estaba confundida, que simplemente eligió algo distinto, y que eso no era mi problema. Se quedó en silencio. Luego me dijo que esperaba que algún día pudiéramos hablar como familia. No respondí. Tomé mis cosas y me fui. No porque tuviera rabia,
sino porque ya no tenía energía para seguir justificando decisiones ajenas. Al llegar a casa, abrí una botella de vino que tenía guardada desde hacía años. No para celebrar nada, simplemente porque me apetecía. Me senté en el sofá, puse música tranquila y pensé en todo lo que había pasado ese mes. No tenía sentido buscarle explicaciones. Las cosas pasaron, se rompieron, se dijeron, se callaron y ahora estaban ahí, en el pasado. Yo estaba en otro punto. No mejor ni peor. Solo distinto. Esa noche, antes de dormir, revisé mis mensajes por costumbre. No había nada nuevo. Ni de Elena ni de nadie. Cerré el móvil y me acosté. Me quedé mirando el techo unos minutos y pensé que, a pesar de todo, seguía de pie. No más fuerte, no más sabio, simplemente más claro. Aprendí que no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre puede sorprenderte. Que los planes a largo plazo son frágiles si no hay respeto diario. Que el amor no basta cuando el otro ya no está dispuesto a cuidarlo. Pero también aprendí que se puede estar solo sin sentirse vacío. Que el silencio no es enemigo. Que después de un golpe fuerte, uno puede caminar, poco a poco, sin arrastrar los pies. Y eso es todo. Elena ya no es parte de mi historia futura. Solo queda en la parte que ya pasó. Y a veces, eso es suficiente.